Bendiciones del Señor en este nuevo día. Seguimos meditando en las Escrituras, leyendo el libro de Jueces, hoy día en los capítulos del 6 al 8. Hoy día vamos a leer la historia de Gedeón, la cual creo que es bastante clara y conocida, así que en realidad hoy día voy a intentar hacer más bien una especie de resumen y mencionando algunos puntos donde quizás debemos colocar mayor atención para poder meditar y reflexionar en este día. En los días de Gedeón, los israelitas eran oprimidos por los madianitas, porque estos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Los madianitas muestran lo peor de la maldad del hombre, porque dice en el relato que estos destruían todo a su paso sin dejar sustento alimentario para los israelitas. Destruían no solamente las cosechas, sino que también los animales. El pueblo de Israel clamó al Señor y el Señor les envió un profeta cuyo nombre no se menciona. El profeta, hablando en el nombre del Señor, dice así: Yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Esto nos recuerda cómo el miedo nos puede llevar a la desobediencia. Nosotros debemos meditar y reflexionar en la importancia de confiar en Dios y no temer. El que gobierna toda la creación está en control de todas las cosas y nos ama tanto que dio la vida de su Hijo por nosotros. Nosotros, a pesar de lo que diga nuestra razón y de las circunstancias que estemos viviendo, debemos confiar en Dios. Luego en el relato hay una aparición del ángel del Señor, quien ya hemos hablado en otras oportunidades y explicado las razones para afirmar que es la segunda persona de la Trinidad. El ángel del Señor le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón de inmediato responde una serie de frases que muestran lo que quizás estaba en la cabeza de muchos israelitas en ese momento. ¿Cómo podía Israel encontrarse en tal situación si el Dios de los milagros estaba con ellos? ¿Por qué la estaban pasando tan mal? El Señor lo miró y le dijo: Ve con esta tu fuerza y libre a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Sobre esto pienso como muchas veces deseamos que Dios cambie las cosas, que haga cosas, y nos miramos en tan poca estima, olvidamos que es el poder del Señor obrando sobre nosotros y que todos aquellos a quienes ha llamado somos parte finalmente de este ejército y estamos invitados a hacer luz y sal en medio de este mundo. El Señor nos ha enviado a predicar su evangelio y nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo. Sus promesas son verdad y están vigentes para todos los que hemos sido llamados. Esto es razón suficiente para confiar en su poder y nosotros proclamar el Evangelio de salvación para aquellos que no le conocen, no mirándonos a nosotros o nuestras pocas capacidades que podamos tener, sino que debemos confiar en el poder del Espíritu Santo, de su palabra y lo que el Señor puede hacer por medio de nuestras vidas. Muchas veces nuestra baja autoestima nos impide confiar en los planes del Señor. Vemos cómo Gedeón tenía una baja autoestima también. Dice que él se consideraba lo más insignificante de la familia más pobre de Manasés. Pero esto es maravilloso porque a pesar de todo el Señor fortalecerá su fe y lo usará grandemente. Esto nos hace recordar nuevamente algo que ya mencionamos ayer y es cómo el Señor utiliza muchas veces lo más débil para poder humillar a aquel que se considera el más poderoso. En el versículo 16 del primer capítulo que leeremos hoy nos relata y nos dice que el Señor le dice a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo. Y esta gran verdad era suficiente para poder lograr lo imposible. Al mismo tiempo trae a mi memoria y qué bueno es poder recordar lo que nos dice nuestro Señor en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Él nos dice: yo estoy con vosotros todos los días. Debemos atesorarla en nuestros corazones y vivir confiados en medio de toda circunstancia, porque es el Señor quien nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gedeón pide una primera señal frente al ángel de Jehová. Le dice que lo espere como una señal, que lo espere mientras él va y prepara ofrenda. En su misericordia, el ángel no solamente cumple con esta señal esperando lo que éste trajera la ofrenda, sino que de una forma sobrenatural e increíble consume la ofrenda en un fuego de una forma extraordinaria. Luego vemos cómo el Señor le pide destruir los ídolos de su padre. Es un buen punto el entender que primero debemos eliminar toda idolatría de nuestro corazón para poder hacer el espacio que el Señor merece en medio de nuestra vida. Gedeón sigue con temor, porque dice que esto lo hizo, pero lo hizo de noche,
pero a pesar de su temor, este fue obediente al Señor. En este relato vemos y podemos observar algo, y es que a pesar de ser la familia más pobre de Manasés, ellos tenían su altar a Baal y una acera al costado de su casa. Podríamos llamar este hecho un acto de fe por parte de Gedeón. Gedeón dejó de lado sus miedos, actuó conforme a la voluntad del Señor, y esto se transformaría en tan solo el comienzo de algo mucho más grande que tenía preparado Dios para Gedeón. Sobre este hecho, los hombres de la ciudad dicen que quisieron matar a Gedeón por lo que había hecho al destruir el altar a Baal y la acera. El padre de Gedeón entró en escena y se opuso, y les dice que si Baal era Dios, argumentó que entonces este mismo no necesitaba a nadie que lo defendiera. Él demostraría en aquel instante, luchando por sus propias fuerzas, y debería derrotar, entre comillas, o vencer a Gedeón. Lo único que ocurrió fue que Gedeón recibió un apellido. Este apellido era Jerobaal, que significa que Baal dispute con él, pero claramente Baal no se manifestó ante esta situación. Mientras el enemigo se preparaba para entrar en la región y atacar como lo hacía en cada cosecha, a fin de robar la comida y destruir todo lo que pillara a su paso, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y éste reunió hombres de las 4 tribus de su región para la batalla. Gedeón había comenzado a experimentar la protección de Dios y al sentir al Espíritu obrar en él, aún así, como tantas veces ocurre en nosotros, a pesar de esto, él necesitó confirmación. Y luego suplicó al Señor que le confirmara este llamado mediante un trozo de lana que él iba a dejar en medio de la noche y le pidió a Dios que por la mañana esta lana estuviera mojada de rocío, pero el suelo alrededor estuviera seco. Cuando llegó la mañana y comprobó que ocurrió exactamente como lo había pedido, al día siguiente suplicó a Dios que no se enojara, pidió que invirtiera la señal y que el rocío en el suelo estuviera en el suelo y que la lana se mantuviera seca. Dios confirmó el llamado una vez más por medio de su misericordia, cumpliendo con las señales para Gedeón. La clave en este hecho está en que Gedeón pidió a Dios, pero lo pidió con fe y con humildad. Esto lo pidió para él buscar su propia seguridad. Su intención en ningún caso era tentar a Dios, sino que pedir ayuda ante su débil corazón. Por lo tanto, en este hecho podemos ver la misericordia de Dios al responder a Gedeón por medio de estas pruebas de fe. Dios ejerció su gracia al lidiar con su pueblo. Él sabía que Gedeón necesitaba una confirmación, tenía que sentirse seguro a pesar de que ya creía en Dios. Dios se había revelado su vida, pero éste seguía necesitando una nueva confirmación. En nuestro caminar, Dios nos confirma constantemente su amor y su poder y nos tiene la misma paciencia y el mismo amor que podemos observar en medio de este relato. Gedeón fue preparado por Dios para un acto de obediencia fantástico finalmente. Todo esto no iba a ser por nada. 32.000 hombres atendieron el llamado de Gedeón para ir a la guerra, pero Dios dijo a Gedeón que eran muchos, ya que la victoria debía considerarse como del Señor. Y es por esto que finalmente Gedeón ordenó que los que tenían miedo se fueran a su casa, y así 22.000 lo dejaron. 10.000 podía ser ya un número insuficiente. Cuando iban a la batalla, Dios dijo a Gedeón que eran demasiados. Todos, salvo 300 soldados, serían escogidos para poder vencer al pueblo que los acechaba. Estos 300 fueron escogidos de una extraña forma junto al río. Luego de esto, vemos que Gedeón no pidió más confirmación a Dios. Él estaba dispuesto a ir a luchar contra los enemigos con solo 300 hombres. Pero el Señor, aún así, le dio una prueba más a Gedeón. Él y un criado fueron por la noche hasta la orilla del campamento enemigo y oyeron a un hombre que interpretaba el sueño de otro respecto a la destrucción de los madianitas. Vemos que el Señor conoce nuestros corazones, incluso nuestras peticiones, antes que las elevemos a Él. Es muy conocido el resto de la historia. Gedeón dio a sus hombres trompetas y teas escondidas en cántaros. Rodearon el campamento del enemigo y cuando de pronto gritaron, los enemigos quedaron tan confundidos que comenzaron a luchar los unos contra los otros y salieron corriendo dominados por el pánico. Hasta este punto, parece que todo es perfecto. La batalla ha sido ganada por Gedeón. El Señor había entregado en sus manos a sus enemigos. Ahora podríamos pensar que Gedeón de aquí en adelante viviría una vida conforme
a la fe a la cual había sido llamado. Sin embargo, leemos un hecho lamentable en esta historia, porque esta historia no termina acá. Dice que Gedeón construyó un efod, sin que Dios se lo pidiera. Ya sabemos lo sagrado que era considerado el efod y lo específico que era en medio del sacerdocio levita. Por lo tanto, podemos ver que esta construcción, el habernos pasado quizás con una buena intención, pero vemos que esta buena intención, al no haber sido lo que Dios había ordenado, al no haber sido pedido por Dios, trae consecuencias en medio del pueblo. Dice que la gente se prostituyó donde estaba el efod, es decir, lo hizo un objeto de adoración y de veneración. Una vez muerto Gedeón, el pueblo dice que se vuelve nuevamente a la idolatría y dice la escritura que estos se prostituyeron a los Baales. Así que este es el relato que leeremos el día de hoy, hermanos y hermanas, y ante esta historia quiero invitarte a que medites y pienses en todas las pruebas que te ha dado el Señor en tu vida, todas las veces que te ha mostrado su amor, todas las veces que tú has podido ver al Dios, al Rey de Reyes, Señor y señores, obrando de una forma sobrenatural. Él te ha mostrado que Él está contigo, Él te ha mostrado su poder. Tú sabes que Él está ahí presente, que Él te llamó a sus caminos. Por lo tanto, hoy día medita en esto, piensa y atesora. Trata de recordar desde el comienzo de tu llamado cuántas veces Dios no te ha mostrado su poder. Y hoy día trata de meditar en todo eso para que si estás en un momento difícil o para cuando llegue ese momento de adversidad, siempre recuerde que Dios no cambia, que ese mismo Dios que te ha mostrado tantas veces por medio de distintas señales su amor y su misericordia, es el mismo Dios que hoy día te está invitando a que le busques, te está invitando a que confíes en Él. Así que te animo, hermano, a continuar con la lectura, a perseverar en los caminos del Señor y te recuerdo estar orando constantemente. Bendiciones.